Este es un problema de un detector de envolvente. Y dice, diseñe un detector de envolvente para radio cooperativa en la banda AM. Radio cooperativa, si la buscan, van a encontrarla en 760 kHz. También está en el dial FM, pero antiguamente estaba solamente en el dial AM. Y dice, considere un ancho de banda de 4 kHz para la señal modulante, una resistencia interna a la fuente AM RS igual 80 ohm y una resistencia de conducción del diodo RF igual 20 ohm. Lo primero que hay que hacer en este caso es diagramar el detector de envolvente. Tiene una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje representa la señal recibida desde el aire. Tiene una resistencia interna RS por el equivalente de Thevenin de esta fuente. Después tiene un diodo. Y después tiene acá la etapa de salida. Acá abajo está tierra. Aquí están los bornes. A ese borne en realidad se le conectan los parlantes o el amplificador de audio. Y aquí tiene un condensador en paralelo con una resistencia de carga. Entonces esta es RL y este es el condensador C. Y el diodo en conducción, lo voy a dibujar con una línea de segmento acá. Cuando el diodo está en conducción, se lo puede modelar como una resistencia. Y esa resistencia es de valor R minúscula sub F. Entonces lo primero que uno hace, una vez que uno tiene ya claramente el diagrama del detector de envolvente, es formular las condiciones que deben cumplir todas estas resistencias y la frecuencia portadora y el ancho de banda de la señal. Y esas son, las vimos en clase, son que la resistencia interna, que es RS más RF, por el condensador, por la capacidad del condensador, vale decir la constante de tiempo de la carga. Esa constante de tiempo de la carga debe ser mucho menor que un ciclo, la duración de un ciclo de portadora. Vale decir, el condensador debe poder cargarse más rápido que cambia la oscilación de la portadora. Y a su vez, la descarga del condensador debe ser mucho más lenta que la duración de un ciclo de portadora. Por lo tanto, la constante de tiempo RL por C de este filtro de descarga tiene que ser mucho más lenta que la velocidad con la cual cambia la portadora. Es decir, en el momento en que la portadora comienza a retirarse de la envolvente, lo que queremos es que el valor que tiene la envolvente quede preservado en el condensador y este condensador se vaya descargando lentamente, esperando a que vuelva el próximo ciclo a reactualizar, a refrescar el valor de la envolvente que va cambiando lentamente. Pero eso no es suficiente. Hay una condición más, es que esa constante de tiempo de descarga tiene que ser más rápido que cómo evoluciona la envolvente, porque si no, ni siquiera vamos a tener un detector capaz de seguir el ritmo de cambio de la envolvente. Y el ritmo de cambio de la envolvente está dado por 1 partido por W, el ancho de banda de la señal modulante. Entonces los datos son RS es 80 ohm,
RF se indica que vale 20 ohm. La frecuencia portadora también está dada. Sabemos que la frecuencia portadora es 760 kHz. Y el ancho de banda finalmente también está dado y dice que es 4 kHz. Entonces, aquí tenemos un valor 100 veces C. Aquí tenemos un valor interrogante veces C. Y tenemos barreras que limitan esos valores. Entonces, en este problema, la verdad es que uno puede entrar con ecuaciones y qué sé yo, pero la verdad es que estos signos de mucho menor que dan muchísimo espacio de juego. Entonces, tal vez es una buena idea jugar un poquito con las cifras y partir, digamos, con, no sé, voy a inventar, probemos con 10 nanofarad. Entonces, 1 partido por 4 kHz son 250 microsegundos. Entonces aquí podemos en el mismo color decir 250 microsegundos. Entonces tenemos que llegar con el producto de un R por 10 nano a algo que sea 250 micro. Entonces automáticamente el tope es 25 kilos. 25 kilos por 10 nano da 250 micro. Entonces, ¿están de acuerdo que esto implica que RL tiene que ser bastante menor que 25 kilo ohm? 25 kilo ohm por 10 nanofarad son 250 kilo por nano da micro. ¿Sí? Entonces, tiene que ser harto menor que 25 kilos. Entonces uno dice ya, quedémonos con esos valores. Entonces supongamos que tenemos acá 10 nanofarad, que los ponemos acá. Entonces tenemos 10 nanofarad por 100 ohm son un microfarad, un microsegundo. Un microsegundo da esta constante de tiempo. Y ahora tenemos que calcular 1 partido por 700 kHz. Y aquí hay dos formas de hacerlo. Uno es sacar la calculadora y el otro es decir, bueno, esto lo podemos aumentar a 1 megahertz y apretamos un poquito más por acá. Entonces 1 megahertz, 1 partido por 10 a la 6 da 1 microsegundo. Y ahí estamos en la quemada. Entonces, si lo acotamos, acotar, 1 megahertz implica que estamos hablando de que este valor es de 1 microsegundo. 1 partido por FC es 1 microsegundo. Uno partido por FC es 1 microsegundo. Y si acá tenemos 10 nanofarad, 10 nano por 100 da 1 microsegundo también. Entonces no se cumple el mucho menor que. Así que el punto de partida, que era una capacidad de 10 nano, era un poquito demasiado grande. Nos dejó apretados acá y nos dejó justelio acá. Entonces digamos, bueno, probemos con 1 nano. Ya, 1 y 1. Entonces,
Este caso de aquí va a bajar a... Este caso de aquí va a bajar de 1 microsegundo a 100 nanosegundos. ¿Califica? Sí. Este caso de aquí va a implicar que la resistencia tiene que ser mucho menor que 250 kilos. Entonces podemos decir, ok, digamos que esta no es 250, sino que va a ser 50, reduzcámosla a 50 kilos. Y ahí parece que funciona. Ahora, esto fue una explicación relativamente larga para un problema que es súper corto, ¿sí? Pero me di un poquito el espacio de mostrar un poco cómo interactúan todos. Y simplemente para hacer el cálculo final, entonces tenemos 80 más 20 da 100, 100 por 1 nano da 100 nano. Entonces tenemos 100 nanosegundos. Es mucho menor que, signo de interrogación, 1 microsegundo. Sí. Así que vamos bien por ahí. Después nos hacemos la pregunta, ¿es eso mucho menor que 50 kilos por 1 nano? Son 50 nanos por 1000, son 50 microsegundos. Sí. Califica, bien, vamos bien. ¿Es mucho menor que, pregunta, 250 microsegundos? Claro que sí. Entonces ahí tenemos una solución, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí solución, 2 puntos. RL es igual a 50 kilo ohm y la capacidad es igual a 1 nanofarad. Esta es una solución. Hay otras. Lo importante es que se den cuenta de que hay un punto intermedio que funciona y que es posible cumplir con estas restricciones que tiene el diseño de un detector de envolvente.